Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 6, capítulo 7. El oculto sacramento que precedió al triunfo de Cristo en Jerusalén y cómo entró en ella y fue recibido de sus moradores. Punto 1115. Entre las obras de Dios que se llaman acestra, porque las hizo fuera de sí mismo, la mayor fue la de tomar carne humana, padecer y morir por el remedio de los hombres. Este sacramento no le pudo alcanzar la sabiduría humana, si el mismo autor no le revelara por tantos argumentos y testimonios. Y con todo eso, a muchos sabios, según la carne, se les hizo dificultoso de creer su propio beneficio y remedio. Y otros, aunque le han creído, no con las condiciones y verdad que sucedió. Otros, que son católicos, creen, confiesan y conocen este sacramento en el grado de la luz que de él tiene la Santa Iglesia. Y en esta fe explícita de los misterios revelados, confesamos implícitamente lo que en sí encierran y no ha sido necesario manifestarse al mundo, porque no son precisamente necesarios o los reserva Dios para el tiempo oportuno, otros para el último día, cuando se revelarán todos los corazones en la presencia del justo juez. El intento del Señor en mandarme escribir esta historia, como otras veces he dicho y muchas he entendido, es manifestar alguno de estos ocultos sacramentos sin opiniones ni conjeturas humanas, y así dejo escritos muchos que se me han declarado y conozco restan muchos de grande admiración y veneración, para los cuales quiero prevenir la piedad y la fe católica de los fieles, pues a quien no fuere no le hará dificultoso lo accesorio, confesando con fe divina lo principal de las verdades católicas, sobre que se funda todo lo que dejo escrito, y lo que escribiré en lo restante de este argumento, en especial de la pasión de nuestro Redentor. Punto 1116. El sábado que sucedió la unción de la Magdalena en Betania, acabada la cena, como en el capítulo pasado dije, se retiró nuestro Divino Maestro a su recogimiento, y su Madre Santísima, dejando a Judas en su obstinación, se fue a la presencia de su Hijo amantísimo, acompañándole, como solía, en la oración y ejercicios que hacía. Estaba ya su Majestad cerca de entrar en el mayor conflicto de su carrera, que, como dice David, había tomado desde lo supremo del cielo para volver a él, dejando vencido al demonio, al pecado y a la muerte. Y como el obedientísimo Hijo iba de voluntad a la pasión y cruz, estando ya tan cerca, se ofreció de nuevo al Eterno Padre y, postrado en tierra sobre su rostro, le confesó y alabó, haciendo una profunda oración y altísima resignación, en que aceptaba las afrentas de su pasión, las penas, ignominias y la muerte de cruz para la gloria del mismo Señor, y por el rescate de todo el linaje humano. Estaba su Beatísima Madre retirada un poco a un lado del dichoso oratorio y acompañando a su querido Hijo y Señor en la oración que hacían, y entrambos, Hijo y Madre, con lágrimas de lo íntimo de sus almas santísimas. Punto 1117. En esta ocasión, antes de la medianoche, apareció el Eterno Padre en forma humana visible, con el Espíritu Santo y multitud de ángeles innumerables que asistían al espectáculo. Y el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, su Santísimo Hijo, y que en él se ejecutase el rigor de su justicia para perdonar al mundo. Y luego, hablando el mismo Padre Eterno con la Beatísima Madre, la dijo: María, hija y esposa nuestra, quiero que de nuevo entregues a tu Hijo para que me sea sacrificado, pues yo le entrego por la redención humana. Respondió la humilde y cándida Paloma:
Aquí está, Señor, el polvo y ceniza, indigna de que vuestro unigénito y redentor del mundo sea mío, pero rendida a vuestra inefable dignación, que le dio forma humana en mis entrañas. Le ofrezco y me ofrezco yo con él a vuestro divino beneplácito, y os suplico, Señor y Padre eterno, me recibáis para que yo padezca juntamente con vuestro Hijo y mío. Admitió también el Eterno Padre la oblación de María Santísima y la aceptó por agradable sacrificio. Y levantando del suelo a Hijo y Madre, dijo: Este es el fruto de la tierra bendito que desea mi voluntad. Y luego levantó al Verbo humanado al trono de su majestad en que estaba, y le puso el Eterno Padre a su diestra, con la misma autoridad y preeminencia que él tenía. Punto 1118. Quedó María Santísima en su lugar donde estaba, pero transformada y elevada toda en admirable júbilo y resplandor. Y viendo a su unigénito sentado a la diestra de su Eterno Padre, pronunció y dijo aquellas primeras palabras del Salmo 109, en que misteriosamente había profetizado David este sacramento escondido. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Y sobre estas palabras, como comentándolas, hizo la Divina Reina un cántico misterioso en alabanza del Eterno Padre y del Verbo humanado. Y en cesando ella de hablar, prosiguió el Padre todo lo restante del Salmo, como quien ejecutaba y obraba con su inmutable decreto todo lo que contienen aquellas misteriosas y profundas palabras hasta el fin del Salmo inclusive. Muy dificultoso es para mí reducir a mis cortos términos la inteligencia que tengo de tan alto misterio, pero diré algo, como el Señor me lo concediere, porque se entienda en parte tan oculto sacramento y maravilla del Todopoderoso, y lo que a María Santísima y a los espíritus soberanos que asistían les dio a entender el Padre Eterno. Punto 1119. Prosiguió y dijo: hasta que ponga yo a tus enemigos por peana de tus pies, porque, habiéndote humillado tú por mi voluntad eterna, has merecido la exaltación que te doy sobre todas las criaturas, y que en la naturaleza humana que recibisteis, reines a mi diestra por sempiterna duración, que no puede desfallecer, y que por toda ella ponga yo a tus enemigos debajo de tus pies y dominio, como de su Dios y reparador de los hombres, para que los mismos que no te obedecían ni admitieron vean a tu humanidad, que son tus pies, levantada y engrandecida. Y mientras no lo ejecuto, porque llegue a su fin el decreto de la redención humana, quiero que vean ahora mis cortesanos lo que después conocerán los demonios y los hombres, que te doy la posesión de mi diestra, al mismo tiempo que tú te has humillado a la muerte ignominiosa de la cruz, y que si te entrego a ella y a la disposición de su malicia, es por mi gloria y beneplácito, y para que después, llenos de confusión, sean puestos debajo de tus pies. Para esto enviará el Señor la vara de tu virtud desde Sión, que domine en medio de tus enemigos. Porque yo, como Dios omnipotente y que soy el que soy verdadera y realmente, enviaré y gobernaré la vara y cetro de tu virtud invencible, de manera que no sólo después que hayas triunfado de la muerte con la redención humana consumada, te reconozcan por su reparador, guía, cabeza y Señor de todo, pero desde luego quiero que hoy, antes de padecer la muerte, alcances admirablemente este triunfo, cuando los hombres tratan de tu ruina y te desprecian. Quiero que triunfes en su maldad y de la muerte, y que en la fuerza de tu virtud sean compelidos a honrarte libremente, y te confiesen y adoren
dándote culto y veneración, y que los demonios sean vencidos y confundidos de la vara de tu virtud, y los profetas y justos, que te esperan en el limbo, reconozcan con mis ángeles esta maravillosa exaltación que tienes merecida en mi aceptación y beneplácito. Contigo está el principio en el día de tu virtud, en los resplandores de los santos te engendré yo, antes del lucero de la fecundidad. En el día de esta virtud y poder que tienes para triunfar de tus enemigos, estoy yo en ti y contigo, como principio de quien procedes por eterna generación de mi fecundo entendimiento, antes que el lucero de la gracia, con que decretamos manifestarnos a las criaturas, fuese formado, y en los resplandores que gozarán los santos cuando fueren beatificados con nuestra gloria. Y también está contigo tu principio en cuanto hombre, y fuiste engendrado en el día de tu virtud, porque desde el instante que recibiste el ser humano por la generación temporal de tu madre, tuviste las obras del mérito que ahora está contigo y te hace digno de la gloria y honra que te han de coronar tu virtud en este día y en el de mi eternidad. Juro al Señor y no le pesará, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo, como soy el Señor y Todopoderoso, para cumplir lo que prometo, determiné con firmeza, como de inmutable juramento, que tú fueses el sumo sacerdote de la nueva Iglesia y ley del Evangelio, según el antiguo orden del sacerdote Melquisedec, porque serás el verdadero sacerdote que ofrecerás el pan y vino que figuró la oblación de Melquisedec. Y no me pesará de este decreto, porque esta oblación será limpia y aceptable y sacrificio de alabanza para mí. El Señor a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira. Por las obras de tu humanidad, cuya diestra es la divinidad con ella unida y en cuya virtud las has de obrar, y con el instrumento de tu humanidad quebrantaré yo, que soy un Dios contigo, la tiranía y poder que han mostrado los rectores y príncipes de las tinieblas y del mundo, así ángeles apóstatas como hombres, en no adorarte, reconocerte y servirte como a su Dios, superior y cabeza. Y este castigo ejecuté cuando no te reconoció Lucifer y sus secuaces, que fue para ellos el día de mi ira, y después llegará el de la que ejecutaré con los hombres que no te hubieren recibido y seguido tu santa ley. A todos los quebrantaré y humillaré con mi justa indignación. Juzgará en las naciones, llenará las ruinas, y en la tierra quebrantará las cabezas de muchos. Justificada tu causa contra todos los nacidos hijos de Adán, que no se aprovecharen de la misericordia que usas con ellos, redimiéndolos graciosamente del pecado y de la eterna muerte, el mismo Señor, que soy yo, juzgará en equidad y justicia a todas las naciones y, entresacando a los justos y escogidos de los pecadores y réprobos, llenará el vacío de las ruinas que rebajaron los ángeles apóstatas, que no conservaron su gracia y domicilio. Y con esto quebrantará en la tierra la cabeza de los soberbios, que serán muchos por su depravada y obstinada voluntad. Del torrente beberá en el camino, por eso levantará la cabeza. La engrandecerá el mismo Señor y Dios de las venganzas, para juzgar la tierra y dar su retribución a los soberbios. Se levantará y como si bebiera el torrente de su indignación, embriagará sus flechas en la sangre de sus enemigos y con la espada de su castigo los confundirá en el camino por donde habían de llegar y conseguir su felicidad. Así levantará tu cabeza
y la ensalzará sobre tus enemigos inobedientes a tu ley, infieles a tu verdad y doctrina, y todos serán justificados con haber tú bebido el torrente de los oprobios y afrentas hasta la muerte de cruz, en el tiempo que obraste su redención. Punto 1120. Estas inteligencias y otras muchas altísimas y ocultas tuvo María Santísima de las palabras misteriosas de este salmo que pronunció el Eterno Padre, aunque algunas habla en tercera persona, pero decíalas de la suya y del Verbo humanado. Y todos estos misterios se reducían principalmente a 2 puntos. El 1. Las amenazas que contienen contra los pecadores, infieles y malos cristianos, porque o no admiten al Redentor del mundo, o no guardaron su divina ley. El otro comprende las promesas que el Eterno Padre hizo a su Hijo humanado de glorificar su santo nombre contra y sobre sus enemigos. Y como en arras o prendas y señal de esta exaltación universal de Cristo, después de su ascensión y más en el juicio final, ordenó el Padre que recibiese en la entrada de Jerusalén aquel aplauso y gloria que le dieron sus moradores el día siguiente que sucedió esta visión tan misteriosa. Y, acabada, desapareció el Padre y Espíritu Santo, y los ángeles que admirados asistieron en este oculto sacramento, y Cristo Redentor nuestro y su Beatísima Madre quedaron en divinos coloquios todo lo restante en aquella felicísima noche. Punto 1121. Llegado el día, que fue el que corresponde al Domingo de Ramos, salió su Majestad con sus discípulos para Jerusalén, asistiéndole muchos ángeles que le alababan por verle tan enamorado de los hombres y solícito de su salud eterna. Y habiendo caminado 2 leguas, poco más o menos, en llegando a Betfagé, envió 2 discípulos a la casa de un hombre poderoso que estaba cerca, y con su voluntad le trajeron 2 jumentillos, el uno que nadie había usado ni subido en él. Nuestro Salvador caminó para Jerusalén, y los discípulos aderezaron con sus vestidos y capas al jumentillo, y también la jumentilla, porque de entrambos se sirvió el Señor en este triunfo conforme a las profecías de Isaías y Zacarías, que muchos siglos antes lo dejaron escrito, para que no tuviesen ignorancia los sacerdotes y sabios de la ley. Todos los 4 evangelistas sagrados escribieron también este maravilloso triunfo de Cristo, y cuentan lo que fue visible y patente a los ojos de los circunstantes. Sucedió en el camino que los discípulos y con ellos todo el pueblo, pequeños y grandes, aclamaron al Redentor por verdadero Mesías, Hijo de David, Salvador del mundo y Rey verdadero. Unos decían: paz sea en el cielo y gloria en las alturas, bendito sea el que viene como Rey en el nombre del Señor. Otros decían: Hosana, Hijo de David, sálvanos, Hijo de David, bendito sea el reino que ya ha venido de nuestro Padre David. Y unos y otros cortaban palmas y ramos de los árboles en señal de triunfo y alegría, y con las vestiduras los arrojaban por el camino donde pasaba el nuevo triunfador en las batallas, Cristo nuestro Señor. Punto 1122. Todas estas obras y demostraciones nobles de culto y adoración que daban los hombres al Verbo divino humanado manifestaban el poder de su divinidad, y más en la ocasión que sucedieron, cuando los sacerdotes y fariseos le aguardaban y buscaban para quitarle la vida en la misma ciudad. Porque si no fueran movidos interiormente con su virtud divina sobre los milagros que había obrado, no fuera posible que tantos hombres juntos, y muchos de ellos gentiles, otros enemigos declarados,
le aclamaran por verdadero Rey, Salvador y Mesías, y se rindieran a un hombre pobre, humilde y perseguido, y que no venía con aparato de armas ni potencia humana, no en carros triunfantes, no en caballos soberbios y lleno de riquezas. A lo aparente todo le faltaba, y entraba en jumentillo humilde y contentible, para el fausto y vanidad mundana, fuera de su semblante, porque éste era grave, sereno y lleno de majestad, correspondiente a la dignidad oculta, pero todo lo demás era fuera y contra lo que el mundo aplaude y solemniza, y así era manifiesta en los efectos la virtud divina que movía con su fuerza y voluntad los corazones humanos para que se rindiesen a su Criador y Reparador. Punto 1123. Pero, a más de la conmoción universal que se conoció en Jerusalén con la divina luz que envió el Señor a los corazones de todos para que reconocieran a nuestro Salvador, se extendió este triunfo a todas las criaturas, o a muchas, más capaces de razón para que se cumpliese lo que el Padre Eterno había prometido a su unigénito, como queda dicho. Porque al entrar Cristo nuestro Salvador en Jerusalén, fue despachado el ángel San Miguel a dar noticia de este misterio a los santos padres y profetas del limbo, y junto con esto tuvieron todos una visión particular de la entrada del Señor y de lo que en ella sucedía, y desde aquella caverna donde estaban reconocieron, confesaron y adoraron a Cristo nuestro Maestro y Señor por verdadero Dios y Redentor del mundo. Y le hicieron nuevos cánticos de gloria y alabanza por el admirable triunfo que recibía de la muerte, del pecado y del infierno. Extendióse también el poder divino a mover los corazones de otros muchos vivientes en todo el mundo, porque los que tenían fe o noticia de Cristo Señor nuestro, no solo en Palestina y sus confines, sino en Egipto y otros reinos, fueron excitados y movidos para que en aquella hora adorasen en espíritu a su Redentor y nuestro, como lo hicieron con especial júbilo de sus corazones que les causó la visitación e influencia de la divina luz para que esto recibieron, aunque no conocieron expresamente la causa ni el fin de aquel movimiento, pero no fue en vano para sus almas, porque los efectos las adelantaron mucho en el creer y obrar el bien. Y para que el triunfo de la muerte que nuestro Salvador ganaba en este suceso fuese más glorioso, ordenó el Altísimo que aquel día no tuviese fuerzas contra la vida de ninguno de los mortales, y así no murió nadie en el mundo aquel día, aunque naturalmente murieran muchos si no lo impidiera el poder divino, para que en todo fuese admirable el triunfo. Punto 1124. A esta victoria de la muerte se siguió la del infierno, que fue más gloriosa aunque más oculta. Porque al punto que comenzaron los hombres a invocar y aclamar a Cristo nuestro Maestro, por Salvador y Rey que venía en el nombre del Señor, sintieron los demonios contra sí el poder de su diestra, que los derribó a todos cuando estaban en el mundo de sus lugares, y los arrojó a los profundos calabozos del infierno. Y por aquel breve tiempo que Cristo prosiguió esta jornada, ningún demonio quedó sobre la tierra, sino que todos cayeron al profundo, con grande rabia y terror. Y desde entonces sospecharon que el Mesías estaba ya en el mundo con más certeza que hasta allí habían tenido, y luego confirieron entre sí este recelo, como diré en el capítulo siguiente. Prosiguió el Salvador del mundo su triunfo hasta entrar en Jerusalén, y los santos ángeles que lo miraban y acompañaban le cantaron nuevos signos de loores y divinidad con admirable armonía.
y entrando en la ciudad con júbilo de todos los moradores, se apeó del jumentillo y encaminó sus pasos hermosos y graves al templo, donde con admiración de todos sucedió lo que refieren los evangelistas de las maravillas que allí obró, y derribó las mesas de los que vendían y compraban en el templo, celando la honra de la casa de su padre, y echó fuera a los que la hacían casa de negociación y cueva de ladrones. Pero al punto que cesó el triunfo, suspendió la diestra del Señor el influjo que daba a los corazones de aquellos moradores de Jerusalén, aunque los justos quedaron mejorados y muchos justificados, otros se volvieron al estado de sus vicios y malos hábitos y ejercicios imperfectos, porque no se aprovecharon de la luz ni de las inspiraciones que les envió la disposición divina, y aunque tantos habían aclamado y reconocido a Cristo nuestro Señor por Rey de Israel, no hubo quien le hospedase ni recibiese en su casa. Punto 1125. Estuvo su majestad en el templo enseñando y predicando hasta la tarde, y en confirmación de la veneración y culto que se le había de dar a aquel lugar santo y casa de oración, no consintió que le trajesen un vaso de agua para beber, y sin recibir este ni otro refrigerio, volvió aquella tarde a Betania, de donde había venido, y después los días siguientes hasta su pasión volvió a Jerusalén. La Divina Madre y Señora María Santísima estuvo aquel día en Betania, retirada a solas, para ver desde allí, con una particular visión, todo lo que sucedía en el admirable triunfo de su Hijo y Maestro. Vio lo que hacían los espíritus soberanos en el cielo, los hombres en la tierra, y lo que sucedió a los demonios en el infierno, y cómo el Eterno Padre, en todas estas maravillas, ejecutaba y cumplía las promesas que antes había hecho a su unigénito humanado, dándole la posesión del imperio y dominio de todos sus enemigos. Vio también cuánto hizo nuestro Salvador en esta ocasión y en el templo, y entendió aquella voz del Padre que descendió del cielo en presencia de los circunstantes y respondiendo a Cristo nuestro Salvador, le dijo: «Yo te clarificaré y otra vez te clarificaré», en donde dio a entender que, a más de la gloria y triunfo que el Padre había dado al Verbo humanado aquel día y en los demás que se han referido, le clarificaría y ensalzaría en lo futuro después de su muerte, porque todo lo comprende en las palabras del Eterno Padre, y así lo entendió y penetró su Beatísima Madre, con admirable júbilo de su Espíritu purísimo. Doctrina de la misma Reina y Señora María Santísima. Punto 1126. Hija mía, algo has escrito y más has conocido de los ocultos misterios del triunfo de mi Hijo Santísimo el día que entró en Jerusalén y lo que precedió a él. Pero mucho más es lo que conocerás en el mismo Señor, porque en la vida mortal no lo podéis penetrar los viadores, pero con todo eso tienen bastante doctrina y desengaño en lo que se les ha manifestado para conocer cuán levantados son los juicios del Señor y cuán diferentes de los pensamientos de los hombres. El Altísimo mira al corazón de las criaturas y al interior, donde está la hermosura de la hija del Rey, y los hombres a lo aparente y sensible, y por eso en los ojos de su sabiduría los justos y escogidos son estimados y levantados cuando se abaten y humillan, y los soberbios son humillados y aborrecidos cuando se levantan. Esta ciencia, hija mía, es de pocos entendida, y por eso los hijos de las tinieblas no saben apetecer ni buscar otra honra ni exaltación más de la que les da el mundo. Y aunque los hijos de la Iglesia Santa confiesan y conocen que ésta es vana
y sin sustancia, y que no permanece más que la flor y el heno, con todo eso no practican esta verdad. Y como no les da su conciencia el testimonio fiel de las virtudes y luz de la gracia, solicitan el crédito de los hombres y el aplauso y gloria que les pueden dar, aunque todo es falso, engañoso y lleno de mentira, porque solo Dios es el que sin engaño honra y levanta al que lo merece, y el mundo de ordinario trueca las suertes y da sus honras a quien menos las merece, o a quien más ambicioso y sagaz las procura y solicita. Punto 1127. Aléjate, hija mía, de este engaño, y no te aficiones al gusto de las alabanzas de los hombres, ni admitas sus lisonjas y agasajos. Da a cada cosa el nombre y la estimación que merece, que en esto andan muy a ciegas los hijos de este siglo. Ninguno de los mortales pudo merecer la honra y aplauso de las criaturas como mi Hijo Santísimo, y con todo eso, la que le dieron en la entrada de Jerusalén, la dejó y despreció, porque sólo era para manifestar su poder divino, y para que después fuese más ignominiosa su pasión, y para enseñar en esto a los hombres que las honras visibles del mundo nadie las debe admitir por sí mismas, si no hay otro fin más alto de la gloria y exaltación del Altísimo a donde reducirlas, que sin esto son vanas e inútiles, sin fruto ni provecho, pues no está en ellas la felicidad verdadera de las criaturas capaces de la eterna. Y porque te veo deseosa de saber la razón, porque yo no me hallé presente con mi Hijo Santísimo en este triunfo, quiero responder a tu deseo, acordándote lo que muchas veces has escrito en esta historia, de la visión que yo tenía de las obras interiores de mi amado Hijo, en el espejo purísimo de su interior. Con esta visión conocía en su voluntad cuándo y para qué se quería ausentar de mí. Luego, puesta a sus pies, le suplicaba me declarase su voluntad y gusto en lo que yo debía hacer, y su majestad algunas veces me lo mandaba y declaraba determinadamente y con expreso orden. Otras veces lo dejaba y remitía a mi elección, para que yo la hiciese con el uso de la divina luz y prudencia que me había dado. Esto hizo en la ocasión que determinaba entrar en Jerusalén, triunfando de sus enemigos, y dejó en mi mano el acompañarle o quedarme en Betania, y yo le pedí licencia para no hallarme presente a esta misteriosa obra, y le supliqué me llevase después consigo, cuando volviese a padecer y morir, porque juzgué por más acertado y agradable a sus ojos ofrecerme a padecer las ignominias y dolores de su pasión, que participar de la honra visible que le daban los hombres, de que a mí, como a su madre, me tocaría algo hallándome presente y conociéndome los que le bendecían y alababan. Y porque este aplauso, a más de que para mí no era apetecible, conocía que le ordenaba el Señor para demostración de su divinidad y poder infinito, en que yo no tenía parte, ni con la honra que a mí me dieran entonces aumentaba la que se le debía como a Salvador, único del linaje humano, y para gozar yo a solas de este misterio y glorificar al muy alto en sus maravillas, tuve en mi retiro la inteligencia y visión de todo lo que has escrito. Esto será para ti doctrina y enseñanza en mi imitación. Sigue mis pasos humildes, abstrae tu afecto de todo lo terreno. Levántate a las alturas, con que huirás de las honras humanas y las aborrecerás, conociendo a la luz divina que son vanidad de vanidades y aflicción de espíritu.